CIOs 360, amigos, sí, nos acompaña en esta oportunidad David Vilca, él es socio fundador de M&D Consultores. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Valeria, qué gusto. Cuéntanos un poco de la historia de M&D Consultores, cuántos años tienen en el país, a raíz de qué se creó, qué necesidades ustedes de repente identificaron en el mercado para poder constituir la empresa. Sí, claro, Emide es una compañía que tiene ya casi 20 años. Se forma producto, digamos, de lo que a uno le gustaba hacer en ese momento, ¿no? Que era hacer negocios con electrones, con electricidad. Era una necesidad que el mercado tenía, el mercado estaba emergiendo, el PBI estaba creciendo en el año 2005, 2006. Y es como uno toma la decisión de crear una compañía un poco distinta, digamos, de una generación distinta que estaba saliendo en ese momento para atender la minería que estaba empezando a crecer, atender temas de hidrocarburos, por ejemplo, porque Camisea ya era un sueño casi hecho realidad en esa época. Ujú. O sea, sus primeros clientes fueron vinculados a minería. Sí, correcto. Ok. A ver, 2005, 2006, ¿quiénes constituyen esta empresa? ¿Cómo fue esa conversación previa para empezar a ir por el lado de la electricidad? Claro, esta es una compañía familiar que la constituimos con mi esposa. Mi esposa es tributarista. Entonces viene ella un soporte, digamos, contable tributario que me pudiera ayudar en la realización de este tipo de negocios. Y es así como nos embarcamos, ¿no? En esa aventura que hasta ahora perdura y sobre todo nos ha generado una buena reputación. Ujú. ¿Cómo fueron los primeros años de M&D? O sea, ¿cómo empezaron a llegar a los primeros clientes? Porque imagino, y usted ya nos contará cómo se compone ahora el portafolio, pero ¿cómo fueron los primeros vínculos con los clientes? Bueno, casi era un vínculo directo porque yo veía que en otras compañías para hablar con los especialistas tenían que pasar por un nivel jerárquico no distinto. Nosotros éramos una empresa pequeña donde llamaban por teléfono y contestaba yo directamente, ¿no? En ese momento yo era el especialista y es así como empieza a nacer este vínculo con proyectos mineros que recién se construían. Por ejemplo, Antamina ya estaba acabando de construirse, entraba el proyecto, recuerdo, Cerro Corona, y querían soluciones rápidas, ¿no? Atenciones rápidas a esta agilez, digamos, Agilidad. agilidad que requiere un proyecto minero para entrar en operación. Ujú. ¿Usted de dónde venía? O sea, antes de empezar a medir, ¿cuál fue su experiencia profesional previa? Bueno, yo desde que empecé a practicar, trabajé en una empresa, digamos, de consultoría, siempre de asesor. Y la visión que me dio un poco de cómo armar una empresa, digamos, con todas las reglas que corresponden en un país como el Perú, fue en EY. Trabajé en EY casi 5 años y es una empresa de consultoría con estándares internacionales, lo cual me dio una visión de cómo emprender uno mismo y hacer negocios, digamos, de la mejor forma. Ujú. De ahí, bueno, habla con la esposa, fundan esa empresa en un año, digamos, de cierta recuperación económica, 2005, Sí, claro. 2006. em, y cuéntenos un poco de, a ver, las principales trabas que ustedes observaron cuando arrancaron el proyecto Bueno, empresarial. creo que las principales es la experiencia, ¿no? O sea, a veces se piden un proyecto, pues una facturación de 1 millón, 2 millones de soles en Claro. proyectos similares. Acreditar esa experiencia ha sido lo más complicado, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos que pasar la oportunidad e ir acumulando experiencia, pero habían otros casos que no, era directa, en una contratación directa, digamos, por la necesidad o la urgencia, y eso nos permitía a nosotros acumular credenciales para luego de 2, 3 años ya estar en otras ligas, digamos. ¿Qué le ofrecía M&D en los primeros años de sus clientes? Porque claro, ustedes cuando constituyeron empresas carecían de experiencia, que es lo que pedían las grandes marcas, imposible hacerlo, digamos, de un momento a otro, tenían que, digamos, tener o acumular años trabajando en el sector. Pero al inicio, ¿qué ofrecían de distinto a otros competidores directos? Claro, nos enfocábamos mucho en soluciones muy, muy técnicas, ¿no? Donde había un tecnicismo especializado que, digamos, habían pocos oferentes que lo podían hacer, ¿no? Entonces es ahí donde
empezamos, ¿no? Hoy en día vemos temas mucho más estratégicos, digamos, de negocios, que lógicamente que en esa oportunidad no los iban a dar, ¿no? Pero empezamos, digamos, a atender con un tecnicismo muy, digamos, aplicado a la ingeniería. Y es ahí donde empezamos a tener, digamos, cierta presencia, cierta solicitud. Y creo que lo hacíamos bien. Y por eso empezamos a entrar más a detalle a los proyectos ya más grandes, ¿no? Y actualmente, Mayday, ¿qué ofrece? O sea, ¿cuál es el valor diferencial con todos estos años de experiencias que ya tienen, ¿no? Cerca de 20 años, digamos, al portafolio, a sus clientes? ¿Qué hace particular ahí Mayday frente a la competencia nuevamente? Bueno, creo que ahora estamos en la capacidad de estructurar proyectos o ideas que muchos clientes tienen y no saben cómo viabilizarlos, ¿no? Desde aspectos técnicos, regulatorios, comerciales. Creo que esa es la diferencia porque ya no estamos en el tecnicismo de hace pues 10 o 15 años, ¿no? Tenemos una visión, digamos, más global y tenemos dentro de la compañía profesionales de distintas áreas que nos permiten coberturar todo lo que requiere un proyecto, digamos, en su totalidad, que ya no es solo ingeniería muchas veces, ¿no? Claro. Tiene otros aspectos que ahora lo cubrimos. Usted es ingeniero de... Soy ingeniero electricista, sí. Claro. Ahora, sí quisiera un poco entender, cuando ustedes constituyen la empresa, ¿cuántos trabajadores tenían? Y hoy, después de casi 20 años, ¿cuántos están, digamos, cuántos forman parte de la fila de M&A Consultores? Claro, hoy estamos alrededor entre 20 a 25 personas. Somos profesionales o tratamos de tener profesionales de alto nivel, ¿ok? Pero empecé, digamos, yo solo, ¿no? Y de ahí ¿En una oficina de su casa? Claro, empecé, o sea, formamos una compañía en mi casa y bueno, no arrancamos en una, ¿no? Simplemente fue una necesidad en ese momento, pero luego de dos años, que fue el 2007, ya empezamos a tener la necesidad de comprar. El 2009 nos compramos una oficina, luego compramos otro piso más y bueno, hoy en día estamos en ese rango de 25 personas que con eso nos basta para cubrir las necesidades. Y David, ¿cuántos años pasaron para que ustedes dijeran, ok, esta empresa está rentabilizando sola, nos está dando los frutos y estamos viendo de repente las ganancias que esperábamos? ¿Cuántos años pasó? Más o menos han sido entre 2 años a 3 años. Ok, derramar. Sí, claro. Y ahí ya compramos un activo en ese momento que era la oficina, empezamos a comprar camionetas porque teníamos que salir a campo. Y fue el momento en que ya totalmente, digamos, independiente avanzamos en esta visión. Y de este largo camino también ha habido muchos profesionales que nos han acompañado, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es a ver, lo más valioso que ha alcanzado Mayday en estos casi 20 años? Para que para usted de repente es un logro total que lo haya hecho. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hoy en día nos sentimos muy reconfortados cuando un cliente nos dice, si no hubiesen estado ustedes acá, esto no se hubiese hecho como ellos querían, ¿no? Y lo dicen grandes corporaciones, ¿no? Empresas de banca que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la ingeniería eléctrica, pero tienen una necesidad de comprar electrones o electricidad, ¿no? O centros comerciales en el sector retail o pesqueras, no necesariamente mineras, que sí ellos el día a día conviven con la electricidad, ¿no? Creo que ese es un gran valor que sentimos cuando nos dicen eso. ¿Y qué es lo que usted, digamos, más atesora de trabajar con los clientes? ¿Qué es lo más bonito de trabajar con indies? O sea, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención de Media que no solamente trabaja con un solo sector económico, están viendo, digamos, o tienen una paleta bien amplia en el portafolio. Imagino que de cada cosa ustedes absorben alguna enseñanza importante o de estos contactos que ustedes han tenido directamente con los clientes. ¿Qué es lo más bonito, digamos, de trabajar con clientes de distintas actividades económicas en el país? Bueno, hay mucho aprendizaje, de hecho, ¿no? Porque la visión de cada negocio es muy distinta, ¿no? Creo que eso nos da mucha buena práctica porque vemos que hay distintas formas de pensar, ¿no? Desde distintos grupos económicos, distintas posiciones, y eso es, como le digo a todo el equipo, ¿no? Todos aprendemos y lo notamos y eso queda como una buena práctica.
¿También asesoran a empresas de América Latina, o sea, que operan fuera de Perú? Normalmente hemos asistido a empresas locales y en alguna oportunidad con un grupo del sector retail hicimos una conexión con, digamos, las tiendas que tenían en Chile para hacer un contrato unificado a nivel regional, ¿no? En alguna oportunidad, pero normalmente nos centramos en Perú. Ujú. Ahora, ustedes también realizan estudios eléctricos para empresas para que puedan cumplir de repente con autorizaciones o concesiones que lo comentaba al inicio de la entrevista. Retos pendientes ahí, digamos, para el tema de permisos por parte del Estado, o sea, ya del sector público. ¿Qué mejoraría con toda la Bueno, experiencia que tienen ustedes? claro, ahí lo que hacemos es un poco cambiarle el chip a los fiscalizadores, ¿no? Los que aprueban los permisos, ¿no? Porque a veces para sacar una licencia eléctrica, el que está detrás en la aprobación cree que es, digamos, una oportunidad para realizar muchos cálculos técnicos que a veces son innecesarios para una aprobación, ¿no? Porque detrás de eso hay una inversión, hay un plazo, ¿no? Entonces es un poco la misión que tenemos, ¿no? Explicarles que no hay un tema de cálculo, de hecho que sí, es fundamental, pero que el objetivo principal es dar una licencia para que haya una inversión y que mejore el país. Claro, porque se habla mucho de, ok, hacemos estos procesos un poco más largos porque si lo hacemos corto vamos a bajar los estándares de exigencia para los proyectos. ¿Es correcta esta premisa? No, yo diría que el alcance está vinculado siempre a un marco legal, a un procedimiento, ¿no? Y no deberíamos escaparnos de ese procedimiento. Si tenemos que revisar, por ejemplo, la aprobación de un parque eólico, hay que hacerlo acorde a eso. Pero si ya el que da la licencia quiere ir más allá de eso, ver cómo mueve el molino o qué incidencia tiene el inversor, qué sé yo, Claro. creo que eso demora más el proceso y no estamos para eso, ¿no? Porque hay una inversión detrás. ¿Cómo ve usted el apetito de los inversionistas, de varios de sus clientes para el próximo año 2026? ¿Qué se viene para MID particularmente? Bueno, con todo lo que ha pasado con Salas del Perú, no hemos visto una parada así, al menos en el sector eléctrico, inclusive en la pandemia. Siempre hay un movimiento, ¿no? Porque siempre se están dando cambios regulatorios, la tecnología está cambiando, genera mucho trabajo y el Perú tiene un potencial grande en generación solar y eólica que estamos en la mira siempre, ¿no? Sí. Entonces siempre se están promoviendo ese tipo de proyectos. En minería sabemos que va a entrar un proyecto el año 29 que es minera Safranal. Por ahí la arena se está Arequipa. activando y a María se escucha que viene avanzando. Entonces, si entran estos proyectos, las necesidades pues suben exponencialmente, ¿no? En aspectos regulatorios, comerciales y técnicos, ¿no? ¿Cómo ve usted la evolución de justamente la generación de energía? En los últimos meses hemos visto grandes apuestas por invertir en parques eólicos, en paneles solares. Arequipa se ha vuelto un núcleo muy interesante para estos negocios, pero Ica también tiene lo suyo. Pero ¿cómo ha ido esta evolución de energía? Hablando con un ingeniero electricista, de que lo que vemos en estos momentos en un set de televisión puede venir en algunos años de distintas formas o de distintos canales. Claro, el país hizo, digamos, con el gobierno de Humala, incentivó la generación renovable, ¿no? A través de subastas. Creo que fue acertado porque nuestra matriz pasó a tener 5% de toda esa generación que venía del sol y de los vientos, ¿no? Y luego las propias empresas privadas a riesgo propio invirtieron en el país y hoy en día estamos alrededor del 10%. Si vemos los proyectos futuros de todas las empresas que están en Perú, todas son generación solar y eólica, es decir, que vamos a apuntar, creería, al 2030 a un 15% y probablemente después a un 20%. Sí, me llama mucho la atención eso porque cuando uno empieza a ver, oye, ¿qué se viene para los próximos años en materia económica? Hace un par de años yo diría el tema de los megapuertos o de los puertos en nuestro país iba a estar en un auge. Tenemos lo de Chancay, tenemos otros en el sur, pero cuando vemos a largo plazo, sin duda, la energía renovable va a ser un jugador muy importante, entiendo, para toda la ecuación económica del crecimiento económico del país. Otros países lo están haciendo así. ¿Qué están haciendo otros países que deberíamos aprender nosotros, David? Bueno,
lo que se está viendo después, por un tema de sostenibilidad, es pasar al uso del hidrógeno, ¿no? Hidrógeno verde. Hidrógeno verde, ¿no? Y creería que ahorita todavía son temas muy conceptuales, pero esa creo que debería ser la segunda derivada, ¿no? ¿Y ahí qué faltaría, David? ¿Un marco legislativo, Claro. ¿no? Autorizaciones. Tiene que haber un marco regulatorio claro, Ya. ¿ok? Y luego estas inversiones son grandes, ¿no? Estamos hablando de muchos megavatios en volúmenes, pero no solo esto, sino también tiene que haber puertos en los lugares donde se va a sacar hidrógeno para Sí. sacarlos y carreteras, ¿no? Creo que es un producto, un proyecto en conjunto donde el gobierno tiene que intervenir. Y ustedes desde MID están como con el chip de, ok, en algún momento esto va a salir, tenemos que estar preparados para de repente llevar asesoría, ayudarlos con los procesos que se tenga que Claro. realizar. Ahorita estamos viendo un permiso eléctrico para una planta de hidrógeno en el sur del país, ¿no? Como te digo, que todavía es conceptual, pero al menos está avanzando con un permiso. Ahora cuéntenme un poco de su perfil. David, son un poco más de 20 personas que trabajan con usted en la empresa. ¿Qué tanto se involucra usted a la hora de contratar a estas personas que forman parte de MID? Bueno, últimamente estoy involucrado de forma directa, ¿no? Porque hay un cambio generacional, digamos. Son chicos jóvenes, en promedio tienen 28 años, digamos, la media. Entonces, hay que entenderlos bien de qué es lo bueno o cómo pueden ellos aportar a la compañía o al equipo, ¿no? ¿Y cómo aporta? Digamos, un ritmo de trabajo distinto, ¿no? No es como hace 20 años, ¿no? Ellos tienen ciertas cualidades y lo que hacemos en IBI es tratar de aprovechar lo mejor de ellos, ¿no? ¿Cómo era hace 20 años una oficina que ofrecía servicios de electricidad versus hoy 2025 con una generación más, Claro. ¿no? de internet, más de Sí. tecnología, con pensamientos, a ver, no sé, que incluso la forma de trabajo ya no es vertical, es más horizontal, No. les gusta que los escuchen, o sea, ¿cómo cambió? Bueno, antes tú entrabas en un horario fijo, ¿no? Y no tenías internet. Yo empecé, me acuerdo, el internet era en una sola máquina, ¿no? Hoy en día la tecnología ayuda mucho. Los jóvenes quieren trabajar de manera remota, que es lo más común para no venir a la oficina, ¿no? Y funciona. A veces funciona, pero a veces no, porque a veces los chicos no tienen tanta experiencia y hay que hacerle esa transferencia. A veces Claro. en la virtualidad eso no funciona, ¿no? ¿Ustedes cómo aplican eso? O sea, es como les piden que sea presencial los primeros meses y luego optan por el híbrido. ¿Cómo funciona? Es híbrido. En general Ya. es híbrido. Algunos no tienen la necesidad de venir. Por ejemplo, un chico ya de 35, 40 años no viene porque ya es casi un senior. Ya. Entonces, creo que avanzamos mejor de casa, ¿no? Salvo que tenga que venir por alguna reunión física, ¿no? ¿Qué aprende usted de esta generación joven, ¿no? De esta generación con otras necesidades y con otra mirada del mundo, de las industrias diferentes a la hace 40, 30 Bueno, años? yo creo que la practicidad y la afrontación con el riesgo no son, digamos, no son tan cautos como nosotros, ¿no? Ok. Pero ahí ustedes tienen que estar como amarrando, Sí. de alguna manera, no sé si protegiendo, pero asistiéndolos. Me parece que es la palabra más adecuada. Sí, por supuesto. Ok. Siempre estamos en comunicación y sobre todo en entender, porque recuerda que el electrón es muy complejo, requiere mucha matemática, ¿no? Para entenderlo. Entonces siempre hay temas técnicos que no debemos olvidar, que a veces los chicos los olvidan. ¿Qué es lo que suele responder alguien que quiere trabajar en MID que le hace a usted pensar y dice, ok, esa persona sí va a aportar a mi empresa, esa persona sí tiene un perfil adecuado y lo vamos a terminar de formar o lo vamos a empezar a formar? ¿Qué Bueno, debería tener ese? habilidades blandas, ¿no? Es muy importante porque somos asesores, entonces tenemos que constantemente hablar, comunicar. Entonces, los informes que son tangibles de los ingenieros, los economistas, tienen que ser muy entendibles, ¿no? Porque como son sectores de distintos, digamos, economías, no todos van a entender, pues, qué es un kilovatio hora. Es chido para muchos, ¿no? Claro, entonces, por eso siempre le pido, cuando alguien le escribe, le digo a los abogados, oye, ¿le entienden? Si le entienden, el informe sale. Si no, bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Y sobre todo en la conversación. Las habilidades blandas creo que es muy importante, ¿no? Y lo otro es
creo que ser bilingües, ¿no? Porque estas inversiones normalmente son de muchos grupos chinos que están viniendo y del extranjero y el idioma común es el inglés, ¿no? Ok, pero usted suele recomendar que también aprendan un poco de chino. Sí, pero es más complejo porque creo que eso demora mucho. A los chicos más jóvenes sí les digo, los que están en el Claro, colegio, claro. si tienes la opción de estudiar mandarín, hazlo. Pero al que ya terminó es más difícil porque tiene que estudiar pues 3 años, 2 años. Claro. No es tan sencillo, ¿no? Esto, y ya para cerrar, David, eso de las habilidades blandas, ¿se puede construir habilidades blandas? ¿Uno puede como reforzar o ya es innato, ¿no? Esto de nacer con, no sé, cierta sensibilidad para las habilidades blandas específicamente. Yo creo que sí se puede, porque en la formación de ingeniería es una formación donde tú ves procesos, ¿no? Y estás parametrizado o encajonado a un proceso y hace que las habilidades blandas a veces no las desarrollen, ¿no? Yo creo que es un proceso que deberían seguir. Es lo que le digo a mi equipo, ¿no? Ustedes deberían orientarse a ser intelectuales, no encajarse que son ingenieros o abogados o economistas, porque es lo que el mundo va a requerir, intelectuales. Muy bien, David, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Negocios 360. Ha sido bastante grato conocer la historia de M&A y cómo ha evolucionado también ese mercado. Interesante, David Vilca Tomaya, socio fundador de M&A Consulting.